Bueno, sí, hola a todos y a todas. Bueno, les cuento que igual todos saben, pero el grupo de cosmología es un grupo mixto, diríamos, o sea, somos gente toda de CONICET, pero con lugar de trabajo en la facultad algunos y en el IAL otros, ¿está bien? Ok, ¿entendido? Entendido. Eso se entendió, ¿no? Bueno, y básicamente somos un grupo que se dedica a distintos temas. A veces trabajamos en conjunto, mayormente son grupos independientes, pero que cubrimos básicamente todos los temas de la cosmología, que es la ciencia que estudia el universo como un todo, el estado actual del universo y su evolución y las distintas teorías que intentan explicarlo, ¿sí? Hoy el modelo más creíble que tenemos es el modelo estándar, que se basa en relatividad general y física de partículas para escribir el universo, pero hay también modelos alternativos, ¿sí? Y básicamente los investigadores del grupo, bueno, yo soy Claudia Escócola, estoy trabajando mayormente en el Fondo Cósmico de Radiación y en el experimento CUBIC, que es un telescopio que va a medir los modos B de polarización del Fondo Cósmico de Radiación, tratando de detectar la señal que se generó al principio del universo durante inflación en Salta, y en este momento están llevando el telescopio a la montaña, la inauguración va a ser el mes que viene, y tengo un grupo de postdoc, estudiante de doctorado como Belén. Después está Charlie, que ahora les va a contar en qué trabaja con su grupo, mayormente en materia oscura y otros temas que le va a presentar. Lucila Kreiserburg, que está ahí sentada, que ella mayormente se dedica, bueno, perdón, las fotos me falta, es Charlie. Lucila es investigadora también y le interesa principalmente los modelos alternativos de la cosmología y la comparación con los datos. Y otro investigador del grupo es Gabriel León, no sé si está por acá, que también trabaja en teorías de inflación y de gravedad alternativas. Y Nahuel Mirón es un postdoc que trabaja conmigo en CUBIC. Pía también es postdoc, está tratando de entrar a carrera, también trabaja en modelos alternativos. Después hay varios becarios doctorales. Facundo trabaja conmigo en estructura a gran escala. Martín se acaba de doctorar hace unos meses, está trabajando en CUBIC. Santiago va a hablar hoy, trabaja con Charlie. Belén trabaja también en CUBIC y en Machine Learning. Valentina trabaja con Charlie, es estudiante de doctorado, les va a contar lo que hace. Y Francisco Plaza, Francisco trabaja con Lucila, Miguel y Octavio trabajan con Gabriel León, también están haciendo sus tesis de licenciatura. Y bueno, y hay más gente colaboradora, somos un montón en realidad, pero básicamente estos somos los que estamos acá en el observatorio. Así que ahora te paso la palabra, Charlie. Otro día yo les puedo dar un seminario de lo que trabajo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, como decía Claudia, yo voy a presentarles la parte del subgrupo, por decirlo así, de cosmología relacionada con materia oscura y cosmología. Entonces, voy a hablar principalmente de modelos teóricos de materia oscura, un poco de cosmología y la fenomenología de estas teorías. Los estudiantes que están en este grupo son los estudiantes de doctorado Santiago Collazo y Valentina Crespi, y hace poquito se licenció la estudiante Carolina Millauro de la UBA. Bueno, parte de los resultados que voy a presentar son publicaciones recientes de los últimos años. Y antes de empezar, a ver, ¿por qué no pasa? Pará, vamos a poner. Ahora sí, mira. Bueno. Bueno, entonces, antes de empezar con la parte científica, quería mostrarles un poco todas las colaboraciones que tiene este subgrupo, ya sean nacionales e internacionales. Entonces, bueno, nacionales estamos colaborando, como dijo Claudia, con Claudia tenemos ya 2 artículos en común y distintos proyectos firmados de CONICET y de UNILP.
Después con el IAL estamos colaborando con el grupo de Sofía Cora. Sí, perdón, hay alguna cuestión técnica. Pasa ahí, pero no acá, ¿no? Sí. Bueno, perfecto, gracias, Juan. Bueno, perdón, entonces retomamos. Les estaba diciendo, entonces tenemos colaboraciones con distintos institutos del país, con el IAL, con el grupo de Sofía Cora, tenemos 2 proyectos firmados y una colaboración que estamos arrancando ahora, en estas semanas. Tenemos también colaboraciones con los investigadores Martín Mestre y Daniel Carpintero del grupo de Dinámica. Tenemos un artículo publicado y 2 en preparación, más un plan de tesis. Santiago va a hablar un poco también, que están programando en la parte de corrientes estelares. Luego, con el IAR, Florencia Vieiro, tenemos también un plan de tesis y 2 artículos en preparación. También iniciamos hace unos años colaboraciones con gente de la UBA, la doctora Diana López Nasir, tenemos algunos artículos también, y con el Instituto de Física de La Plata, también iniciamos hace unos años una colaboración con el doctor Osvaldo Civitarese, probablemente varios de ustedes lo conocen. Tenemos un plan de tesis también escrito y un artículo en común, y con el investigador Nicolás Grandi, años anteriores, también en mi pasado, digamos, cuando me dedicaba un poco más a la física teórica, también tenemos algunos artículos en común. Y hace poquito iniciamos una colaboración con la Universidad de Córdoba, con el grupo de Oscar Reula y el Joaquín Pele, probablemente algunos lo conozcan, a Joaquín, que se licenció acá hace unos años. Bueno, luego, colaboraciones internacionales, yo me doctoré en Italia en el 2014, desde ahí quedó una larga colaboración que sigue actualmente, tenemos más de 20 artículos en común, una association firmada y 4 planes de tesis que hemos desarrollado en los últimos años. Bueno, colaboraciones con el King College, con Nick Mavromatos, tenemos algunos artículos en común, aunque esta colaboración por ahora no está activa, el último trabajo se fue hace un par de años. Con el IFT, también con Ángeles Moliné, probablemente algunos se acuerden de ella, fue alumna de esta casa y ahora está trabajando en el Instituto de Física Teórica, también tenemos algunos artículos en común. Y recientemente, desde fines del año pasado y este año, iniciamos colaboraciones con 2 universidades de Francia, el Observatorio de Estrasburgo. Estamos colaborando con Rodrigo Ibata, que es experto en corrientes estelares, y con Clément Stahl, que es un postdoc. Tenemos un proyecto ECOS firmado entre el Ministerio de Ciencia de Argentina y el de Francia, que crucemos dedos que salga, todavía está en evaluación. Y recientemente con Pierre-Henri Chavani, que es uno de los expertos o líderes en sistemas autogravitantes, que empezamos a colaborar hace poquito. Bueno, ahora voy a empezar con la parte científica. Voy a hacer primero una introducción, un contexto general de la cosmología y el rol de la materia oscura, y después voy a contar en particular un poco sobre los últimos resultados que hemos obtenido en estos últimos años. Entonces, este es un esquema de la cronología del universo, en un contexto, digamos, de la teoría del Big Bang. Entonces, como ustedes probablemente han escuchado, uno de los mayores desafíos de la cosmología hoy en día es intentar entender cómo se forman las estructuras en el universo, digamos, cómo es la evolución de las perturbaciones de la materia y la energía que fue aglomerándose en lo que se llama las estructuras de materia oscura para luego pasar a formar las galaxias como conocemos hoy. Y el desafío, uno de los mayores desafíos, entonces, es relacionar la microfísica del universo temprano, es decir, a escalas cuánticas, en particular cómo es el rol de la naturaleza cuántica de las partículas en los primeros instantes del universo, y cómo esa microfísica se conecta con la macrofísica
de la evolución a gran escala como la observamos hoy. Entonces, lamentablemente, lo que conocemos, digamos, la escala temporal a partir de la cual podemos confiar en la física de estas partículas elementales es más o menos la escala de 10 a la menos 10 segundos, que es la escala luego del periodo inflacionario, de esta etapa de expansión muy acelerada del universo, que ocurrió en escalas de 10 a la menos 33 segundos más o menos, pero entonces los primeros 10 a la menos 10 segundos es donde ya los quarks pasaron a formar la materia hadrónica que conocemos hoy, y donde entonces conocemos al menos las leyes del modelo estándar de física de partículas, que nos dice las ecuaciones con las cuales vamos a poder describir esas partículas elementales. Antes de eso, digamos, tenemos que recurrir a teorías alternativas, por ejemplo, cosas que llaman como Grand Unification Theory o teoría de gran unificación, donde las simetrías a esas escalas temporales son hipotéticas porque no tenemos a esas energías tan altas, no hay experimento posible para testearlas. Como ustedes saben, el acelerador de partículas en el CERN está testeando hoy en día energías del orden del teraelectronvolt o de algunos teraelectronvolt, y entonces más allá que eso no tenemos digamos, física que podamos testear y estar seguros de las predicciones. Bueno, entonces, desde ese momento, digamos, tenemos la materia que se llama bariónica, está formada por la materia conocida, como protones, neutrones, electrones y fotones, y estos fotones están en una etapa el universo antes de la época, de la época que se llama de recombinación. Los fotones el universo está muy opaco y no pueden escapar, y entonces, en ese momento, después de unos 300.000 años aproximadamente, tenemos la época de recombinación, donde la radiación ahora, el universo se vuelve transparente porque la radiación desacopla de la materia. Entonces estamos comenzando la etapa dominada por materia, donde los electrones se combinan con los protones, dando lugar a los primeros átomos de hidrógeno neutro, y esto da lugar a lo que se llama el fondo cósmico de radiación, que nos habla de cómo era el universo hace 300.000 años, perdón, cuando tenía 300.000 años de edad, y nos está hablando de una distribución prácticamente homogénea a gran escala, como pueden ver acá en temperatura, y las observaciones provenientes entonces del fondo cósmico de radiación, voy a contar rápidamente que proveen la evidencia más importante para la existencia de materia oscura, ya que, digamos, la teoría cosmológica, digamos, la teoría basada en las ecuaciones de Einstein y sus perturbaciones cosmológicas en el universo de Freeman-Robertson-Walker, cuando uno desarrolla esta teoría, uno puede explicar cómo se va distribuyendo la materia a gran escala y cómo luego la materia oscura, en principio, ahora vamos a hablar de esta componente, y luego cómo la materia bariónica, que es la que se acopla, cae en los pozos del potencial de esta semilla de materia oscura, va produciendo esta radiación, que es la que observamos y está distribuida con este espectro de temperaturas y su anisotropía. Es decir, el espectro de temperatura que vemos acá son los datos de Planck, que vienen de cómo está distribuida la materia y su espectro de temperaturas correspondiente en escala angular. Y es interesante que si uno desarrolla entonces esta teoría con las ecuaciones de Einstein, la teoría de perturbaciones cosmológicas, y no pone materia oscura, es decir, pone solo la componente bariónica formada por toda la materia que conocemos, la materia de protones, neutrones y electrones, no es posible reproducir el espectro de potencias, como vemos acá, abajo a la derecha, ya que los picos, por ejemplo, la relación entre el segundo y el tercer pico no condicen, no solo por la amplitud de los picos, sino además por las escalas angulares donde caen, mientras que si incluimos una componente extra, que es distinta a la componente bariónica en naturaleza, es decir, esta materia oscura desacopla del plasma primordial de manera distinta que la materia bariónica, se le llama materia no colisional porque no sufre la fuerza fuerte, estas partículas no sufren la fuerza fuerte, sufren solo la interacción gravitatoria una vez que desacoplaron del plasma.
Y con esta nueva componente, que tiene esta nueva física, cuando uno lo incluye lo que se llama el tensor de materia-energía de las ecuaciones de Einstein, es posible, con esta teoría de perturbaciones cosmológicas, reproducir los picos, el segundo y el tercero, y sus demás oscilaciones, como lo observado. Esto es lo que se llama, entonces, el fondo cósmico de radiación. Las observaciones nos proveen lo que hoy en día se dice que es la evidencia más fuerte que tenemos para la existencia de materia oscura dentro de esta teoría. Ahora bien, ¿de qué está formada la materia oscura? Digamos, la materia oscura, digamos, ahora vamos a hablar de otros posibles, de distintos candidatos que existen en la comunidad científica, pero el paradigma hoy en día en el que está centrado la materia oscura es el paradigma de partícula. Se cree que hay una partícula que ahora vamos a ver, no puede corresponder al modelo estándar de partículas, las cuales habían desacoplado, como dijimos, del plasma primordial en una fracción de segundo, la primera fracción de segundo del universo, y luego se comienza a aglomerar con sus perturbaciones en densidad para formar las semillas de densidad que luego van a formar los halos primigenios, que luego van a formar las galaxias que vemos hoy. Pero entonces, la microfísica, si acá tenemos un esquema del modelo estándar de partículas, digamos, podemos ver que la materia ordinaria, formada por neutrones, protones y radiación gamma, no puede ser parte de la materia oscura. Digamos, la materia oscura tiene que tener carga eléctrica neutra, no tiene que tener carga eléctrica, digamos, porque si no uno vería una radiación, digamos, al menos si tiene carga tiene que ser minúscula o prácticamente consistente con cero, ya que de otra manera la radiación que emitirían esas partículas sería observable. Luego, la pregunta es, ¿podría ser alguna partícula neutra del modelo estándar? Por ejemplo, los neutrinos, ¿verdad? Tenemos los neutrinos, que son partículas que no sienten la fuerza fuerte, como dijimos, son los llamados leptones, entonces el grupo de los leptones, y son neutros, ¿no? Y tienen masa. El problema es que los neutrinos son demasiado livianos, tienen una masa de fracción del electronvolt, entonces son demasiado livianos, desacoplan en un régimen relativista, pues son tan livianitos, que entonces cuando uno hace las teorías de perturbaciones cosmológicas y ven en las escalas tempranas en las cuales empieza a formar estructura estos neutrinos, las estructuras las empiezan a formar demasiado tarde en el universo, ¿sí? Entonces no es consistente con la distribución de galaxias que vemos hoy. Entonces es necesario hoy en día recurrir a una partícula neutra leptónica hipotética. Por ejemplo, estos que están en amarillo acá, que son llamados neutrinos estériles, o a veces neutrinos de quiralidad derecha también, como un posible candidato. Ahora vamos a ver qué candidatos se manejan en la literatura, digamos. Porque, digamos, es interesante abrir el panorama acá, porque uno podría decir, bueno, la materia oscura podría estar formada por objetos de tipo bariónico, formados por roquitas o planetas que emiten radiación muy tenue, o agujeros negros primordiales. Entonces, se han evaluado la composición de materia oscura en términos de estos candidatos, pero con la revolución de la cámara del infrarrojo hace unos 2 décadas prácticamente, el HST, en el Hubble, se pudo, con surveys hechos con estas cámaras de infrarrojo, se pudo detectar que, por ejemplo, la cantidad de brown dwarf, de enanas blancas y otros objetos compactos que emiten el infrarrojo, no son más que el doble al máximo que las estrellas que observamos en el universo. Es decir, no pueden ser una componente central o principal de la materia oscura, ya que son del orden de magnitud que las estrellas que observamos. Luego, la mayoría de estos objetos, incluyendo los black holes, a los agujeros negros primordiales, se incluyen dentro de un abanico, o digamos, dentro de un grupo más grande de partículas llamados machos, por Massive Halo Compact Objects, o objetos masivos en halos. Estos objetos, estos surveys fueron también puestos para ver cómo todo este grupo de objetos pueden contribuir a la componente de materia oscura, y se sabe que todos estos objetos no pueden contribuir más o menos un 10-15% a la materia oscura, con lo cual las hipótesis que hoy se abarajan hoy en día, de hecho, son las de origen no bariónico,
Y los tres candidatos principales son los neutrinos masivos, como les había mencionado en el slide anterior, los right-handed neutrinos o neutrinos de quiralidad derecha, o los llamados WIMPs, por Weakly Interacting Massive Particles, que son partículas que solo sentirían la fuerza débil cuando estaban en los primeros instantes del universo antes de desacoplar, y luego una vez desacoplados solo sienten la interacción gravitatoria. Acá hay más riqueza cuando uno pone neutrinos de quiralidad derecha como posibles candidatos, porque las interacciones pueden ser no necesariamente débiles, pueden ser interacciones que a veces llaman súper débiles, o empieza a haber un mayor juego posible en las interacciones de estas partículas en el plasma primordial, y hay más física con la cual se puede jugar en estas partículas hipotéticas. Este es el paradigma actual, está centrado hoy en día en los WIMPs, aunque tanto los acciones, que son otros candidatos que no son de origen fermiónico, como estos dos, sino son bosónicos, es un bosón. Estos candidatos están siendo muy estudiados hoy en día, en la última década, los acciones y los neutrinos. Y bueno, luego hay candidatos más extraños como cuerdas cósmicas o directamente cambiar de paradigma, abandonar el paradigma de partícula y cambiar la ley de la gravedad. Lo llaman teorías de gravedad modificada, que no voy a hablar acá, no es mi campo de investigación, aunque hay alguna actividad en este campo, si bien, como les decía, hoy en día el paradigma de partícula es el paradigma más fuerte en relación a materia oscura, por el problema de la materia oscura. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo está distribuida la materia, cómo es lo que se observa, cómo se observa la distribución de galaxias y de sus correspondientes pozos potenciales de halos de materia oscura en el universo. Entonces, es una distribución de galaxias en el universo local, vamos de Redshift desde hoy hasta Redshift 0.1, abajo y arriba del plano galáctico, donde en este tipo de diagrama angular podemos ver que las galaxias no están distribuidas de manera totalmente homogénea, sino siguen esta distribución filamentosa, con algunos nodos y filamentos. Y si bien este diagrama fue hecho por el Sloan, ya tiene varios años, hoy en día el release 3 del Sloan observó aproximadamente 2 millones de galaxias, y este diagrama puede ser extendido hasta Redshift más o menos cerca de 10. Es interesante, no lo tengo acá en el mapa, pero pueden buscarlo, donde tenemos la distribución de estas galaxias, digamos, se extiende a distancias mucho mayores en el universo. Y es interesante porque esta distribución de galaxias se condice con las simulaciones cosmológicas que les comentaba al inicio, de cómo estas perturbaciones iniciales de densidad van a ir aglomerándose para formar la red cósmica de halos de materia oscura, y su distribución filamentosa, que vamos a ver un poco más adelante, de estos halos de materia oscura se condice de manera cualitativa y de buena manera con la distribución filamentosa de cómo se observan las galaxias del universo local. Ahora bien, podemos hablar de más evidencia observacional de la materia oscura. Yo antes les comenté que una de las evidencias más fuertes de necesidad de existencia de materia oscura es el que está en el fondo cósmico de radiación, en el contexto de esta teoría de perturbaciones cosmológicas a partir de las ecuaciones de Einstein. Pero en el universo local tenemos un montón de otras evidencias observacionales. Ustedes ya habrán escuchado hablar de las lentes gravitacionales, donde básicamente aglomeraciones de masa, que acá imaginemos que hay un cúmulo de galaxias y donde su masa está dominada por el halo de materia oscura, actúa como una lente. Entonces la luz que viene de una fuente que está detrás de este objeto, y la luz viene en dirección al observador, esta luz sufre distorsiones, magnificaciones, y puede verse en arquitos, en pequeños arcos, que son, por ejemplo, es un ejemplo de observación, donde estos pequeños arcos son el mismo objeto que está multiplicado en la imagen, y esto se puede utilizar, estas observaciones, para tener inferencias de la masa y de la distribución de materia oscura en esta parte. Luego tenemos el famoso cúmulo de Bala, o Ballet Cluster, que se corresponde con la colisión de dos cúmulos de galaxias, donde básicamente la parte de materia oscura, como es no colisional, como les decía, que no siente la fuerza fuerte de estas partículas, pasan de largo básicamente, o tienen un grado de interacción mucho menor al correspondiente al gas caliente,
el cual cuando es atravesado, una parte que es atravesada, debido a su interacción, tiene este patrón de bala, por decirlo así, y de ahí el nombre, y mientras que los contornos de densidad en la parte de materia oscura se pueden inferir desde lensing, desde lentes gravitatorias, la parte de gas se observa en rayos X, y ahí se puede poner inferencias de la composición de materia oscura y de su masa. Luego, dos de las fuentes observacionales que proveen evidencia de materia oscura son las curvas de rotación galácticas y las corrientes estelares. Nosotros nos estamos centrando en nuestro grupo hoy en día más que nada en estas dos fuentes de datos. Como ustedes habrán escuchado, las curvas de rotación, digamos, si imaginamos por el momento una galaxia de disco, entonces y esta es la velocidad circular del material en el plano del disco, tiene que seguir una ley más o menos kepleriana con el radio para su velocidad circular, mientras que lo que se observa es un comportamiento más bien constante, en algún momento, al menos en las escalas donde se observa el disco. Luego obviamente esta parte tiene que disminuir hacia el borde de la galaxia, tiene que crecer porque ya el halo se acaba. Pero entonces acá hay una discrepancia muy grande entre lo que se observa y el comportamiento esperado debido a la distribución de masa que emite luz. Y es necesario entonces, como decíamos, que exista una componente extra de materia que está distribuida hasta radios bastante mayores al del disco, del orden de un orden de magnitud o más, y es la que permite obtener estas velocidades circulares de manera con un comportamiento constante. Y luego están las corrientes estelares. Las corrientes estelares lo que tiene interesante es que permite, son a veces acelerómetros, porque permite inferir la distribución de materia oscura y el potencial gravitatorio, debido a que es posible medir, medir cómo se va rompiendo un satélite que está orbitando alrededor de la galaxia huésped. Uno puede medir el movimiento propio y otros observables de este satélite que se está rompiendo por efectos de marea de la galaxia huésped, y esto también permite entonces poner fuertes límites a la distribución de materia oscura ya en distancias por fuera del plano de la galaxia. ¿Sí? Por ejemplo, una galaxia de disco, en la curva de rotación, estamos pensando básicamente en estrellas que están en el disco y gas, y acá estamos en escalas perpendiculares y fuera del disco que nos permiten poner inferencias hasta regiones bien externas de la galaxia. Ahora bien, como les decía, este es un ejemplo de un zoom en un nodo de una simulación de N cuerpos cosmológica, donde acá tenemos una galaxia grande, una galaxia, por ejemplo, elíptica, con sus satélites. Luego, este ya es un esquemita de estas curvas de rotación, lo que les decía, si uno calcula de manera newtoniana la velocidad circular, tenemos esta discrepancia entre lo medido y lo calculado según el comportamiento de la parte que emite luz. Y entonces es necesario a las típicas componentes de una galaxia, que por ejemplo una galaxia de tipo de disco como la nuestra, tenemos en el primer parsec un núcleo central, luego el bulbo a escalas del kiloparsec, el disco a escalas de decenas de kiloparsec, tenemos que agregar un halo extra a escalas de centenas de kiloparsec, o varias decenas hasta centenas de kiloparsec, depende del tamaño de la galaxia, siempre menor al megaparsec, luego ya pasamos a escalas de grupos de galaxias. Entonces, y es esta la componente que es la componente misteriosa que uno quiere entender en términos de estas partículas elementales. Entonces, la pregunta central de acá entra a la segunda parte de la charla, que es la parte de la charla, digamos, donde nuestro grupo estamos trabajando, digamos, en intentar entender si los halos entonces están compuestos por partículas elementales, queremos, en una simetría cuasi esférica, queremos entender si es posible aplicar leyes de física fundamentales que incluyan la naturaleza de las partículas cuánticas para modelar estos halos. Esta pregunta es interesante porque las simulaciones cosmológicas de n cuerpos, es decir, poner n pelotas con masa a autogravitar y de manera newtoniana,
que es el paradigma de Lambda-Coldar-Matter con sus simulaciones cosmológicas, no puede poner la naturaleza de las partículas cuánticas, ya que la resolución no es infinita, y digamos, uno tiene una resolución finita. Las masas típicas de estas pseudopartículas en las simulaciones son de orden de 10 a la 5, 10 a la 6 masas solares, y no permite tener una idea de si el efecto de estas partículas cuánticas, más que nada en cómo va a ser su distribución central, y si va a poder aglomerarse de manera distinta en las partes centrales, juega algún rol, con lo cual nosotros estamos trabajando, es una de las partes centrales de nuestro grupo de investigación de materia oscura, en describir halos de materia oscura en términos de sistemas autogravitantes de fermiones, neutros, en equilibrio hidrostático y termodinámico. Y lo hacemos en un tratamiento relativista, que ya vamos a ver por qué. Esta es la slide un poco más pesada, porque tiene algunas ecuaciones, pero digamos, es interesante que mecanismos de relajación no colisional, que uno puede construir hasta teorías cinéticas para, para cómo se va a desarrollar la función de distribución de fase de estos fermiones una vez que relajan, pueden dar lugar con un mecanismo de maximización de entropía, es decir, que este gas llega a un estadio de equilibrio, de cuasi equilibrio, en el cual se maximiza la entropía, y es posible hablar de una temperatura efectiva de este gas. Entonces es posible acceder a la función de distribución más probable, a veces se llama la función de distribución de granulado grueso, es una función de distribución en promedio espacial, que tiene la forma de Fermi-Dirac. Entonces, digamos, es posible, esto es interesante, que mecanismos entonces de relajación violenta que ocurren por maximización de entropía pueden dar lugar a una función de distribución más probable para estos neutrinos al momento de relajación. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta distribución? Esta función de distribución muchos de ustedes la han visto por ahí en mecánica estadística, o en física moderna, bueno, o en algún curso de esta carrera, en la cual la función de distribución de Fermi, les recuerdo, tiende a la de Boltzmann cuando el potencial químico sobre la temperatura es negativo. Esto tiende a la distribución de Boltzmann, por lo tanto, a la distribución de un gas ideal. Así que, pero lo interesante acá es qué sucede cuando el potencial químico sobre capa T es positivo, y entonces nos vamos a salir de esta aproximación. Ahora bien, con la función de distribución podemos entonces construir la ecuación de estado, P y Rho, y luego esas ecuaciones de estado podemos introducirlas en las ecuaciones de Einstein, en la ecuación de masa y energía, y construir así un sistema de ecuaciones en las cuales de la ecuación de la masa, la ecuación de equilibrio hidrostático en relatividad general, estas están escritas de manera adimensional. Perdón, esta es la ecuación de equilibrio hidrostático en relatividad general, la ecuación para la métrica, y estas segunda y cuarta son ecuaciones de Tolman, que es la ley 0 de la termodinámica en relatividad general, y esta es la ley 1. Y entonces tenemos así un sistema autogravitante de fermiones, el equilibrio hidrostático en relatividad general, y lo cual implica un problema de condiciones del contorno, donde tenemos 4 parámetros libres, que son la masa de la partícula, la temperatura efectiva del gas y la degeneración. Bueno, habría un cuarto parámetro, que es el parámetro de corte, de energía de corte. Yo acá puse el ejemplo más sencillo de este tipo de mecanismos de relajación. Luego hay mecanismos de reacción que pueden dar a una función de distribución que ya tiene un corte en energías, que habla de que el sistema se está evaporando. Pero no quiero ya entrar en tanto detalle acá. Pero lo interesante de esto es que uno se puede preguntar cuál es la solución más general para este tipo de ecuaciones, de sistemas autogravitantes en términos de estos fermiones. Y entonces se obtienen perfiles de tipo núcleo denso algo diluido, digamos, en donde el núcleo denso está soportado soporta la gravedad, perdón, debido a su presión de degeneración. Recuerden que acá la función de distribución es la función de Fermi, entonces cuando el potencial químico sobre la temperatura es positivo, el principio de Pauli entra en juego, y luego, debido a que este sistema es autogravitante, los fermiones transicionan de manera continua de la parte degenerada a la parte clásica boltzmanniana, porque acá el potencial químico disminuye monotónicamente con la distancia, entonces tenemos un gas boltzmanniano acá afuera, en el cual tenemos un halo, digamos, un comportamiento en la densidad que es muy similar al que se observa en las simulaciones cosmológicas, como los perfiles llamados de Navarro-Frecan-White o de Einstein. Ahora,
Es interesante, hemos estudiado en los últimos años, ya que esta es una solución de las ecuaciones de Einstein, y por lo tanto vale la pena, la cual tiene acceso a medirla, a ver el efecto de la masa de la partícula en su configuración. Hemos estado estudiando en los últimos años cuál es el posible rol de esta aglomeración de masa central, y para eso hemos tomado las estrellas más cercanas que orbitan en el centro de nuestra galaxia, alrededor de Sagitario A estrella, dentro del parsec central. Estas observaciones llevaron al Premio Nobel de Física hace 2 años por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de la galaxia, que se lo dieron a los 2 equipos independientes, uno liderado por Reinhard Genzel en Alemania y otro liderado por Andrea Ghez en Norteamérica, que pudieron, con más de 2 décadas, casi 3 décadas de observación, seguir la trayectoria de estrellas brillantes que observan alrededor del centro de la galaxia, a escalas del miliparsec, y ver que se corresponde prácticamente con un problema de 2 cuerpos, donde tenemos un objeto supermasivo en el foco de la elipse, y bueno, las estrellas moviéndose en una elipse donde podemos testear si hay desviaciones a la teoría clásica de la gravedad y es necesario tener en cuenta la relatividad general a esas escalas. Entonces, lo interesante es que nosotros pudimos mostrar que estas soluciones, los núcleos son suficientemente supermasivos y compactos de manera de poder reproducir la velocidad circular de las estrellas. Esta es la velocidad circular promedio, porque es circular, como lo dice la palabra, mientras que las estrellas están en órbitas elípticas. Entonces, cuando haciendo un promedio de la velocidad circular, uno puede ver que la concentración de esta materia oscura es suficientemente compacta de manera de poder explicar estas velocidades, mientras que el halo diluido nos explica la componente necesaria en la parte externa para explicar la curva de rotación. Ahora, esta novedad, digamos, que es intrigante, digamos, llamó la atención en la literatura en los últimos años. Ahora vamos a hablar un poquito más después sobre, digamos, acá, esta parte de abajo nos está hablando de que existe no solo una solución, sino una familia de soluciones que puede ajustarse a estos datos, y existe una solución crítica más compacta, por arriba de la cual el core se vuelve, ya no puede soportar la gravedad y colapsa un agujero negro. Hay una fórmula aproximada que uno puede utilizar, que la puede derivar, que es la fórmula de la masa crítica, que depende de la masa de Planck al cubo sobre la masa de Fermi al cuadrado. Y entonces estas configuraciones también podrían colapsar un agujero negro. Pero es muy interesante estudiar si, antes del colapso, pueden estas soluciones también reproducir los datos. Este resultado, como le decía, digamos, generó cierta atracción en la literatura y nos llevó a ganar un premio por la Gravity Research Foundation hace un par de años. Y lo cual estamos muy orgullosos de este premio porque estos premios se le dan a instituciones muy prestigiosas. El segundo premio lo otorgaron al Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, y la primera está en la Universidad de Chicago. Y entre estos premios nos dieron, digamos, a nosotros. Yo soy el primer autor, estamos en colaboración con el equipo de Italia y el Instituto de Astrofísica de La Plata, CONICET y UNLP. Y recientemente estos resultados también llevaron a un premio por el ICTP de Latinoamérica, también por resultados relacionados con esta alternativa al agujero negro central. Y bueno, ya ahora más detalles de las órbitas en la parte interna de esta teoría de fermiones, o de la parte de corrientes estelares en la parte externa, van a hablar Valentina y Santiago. Y solo quiero, no sé, Roberto. Bien, entonces yo ya voy a dejar acá y voy a hablar porque, digamos, obviamente una pregunta que podría salir, debido a que este año tuvimos la primera imagen de lo que se llama el candidato agujero negro central en el centro de nuestra galaxia, por la colaboración de Event Horizon.
Entonces, estamos ahora con la colaboración con el equipo de Córdoba, estamos haciendo un cálculo de ray tracing, que es enviar los fotones que salen de un disco de acreción alrededor de este objeto compacto y ver cómo los fotones se curvan y si pueden generar una imagen similar a la que a la que se observa por el Living Horizon Telescope. Entonces, es interesante que configuraciones suficientemente compactas de materia oscura pueden formar esta estructura de este patrón de luz. Esto fue hecho con un código relativista de Ray Tracing, desarrollado por Joaquín Pele y el equipo cordobés este año. Y estamos haciendo este trabajo, estamos mostrando que si en la imagen edge-on de la galaxia, para una imagen edge-on uno obtiene este tipo de disco, mientras que para una imagen face-on uno obtiene un anillo de luz similar al que se observa al observado. Esto lo hemos aplicado a galaxias activas al momento, porque los discos de acreción que hemos utilizado son discos geométricamente gruesos, y el caso de la Milky Way, que es un poco más sutil, es necesario utilizar discos de acreción, porque el centro de la Vía Láctea es una galaxia que no es activa, ustedes saben, y tiene un ritmo de acreción muy bajo respecto a otras galaxias, quasars o otras galaxias más activas. Por lo tanto, es necesario acá utilizar otras teorías de disco. Pero acá esto es una investigación muy interesante que estamos desarrollando, y bueno, creo que este año ya vamos a mandar este artículo. Y ahora le voy a dar lugar a Santiago, que nos va a hablar de la parte de corrientes estelares y resultados muy interesantes que estamos encontrando también. ¿Vos tenés el controlcito? Sí, Solo. Y paso con la flechita. Bueno, como les contó Charlie, como vinieron viendo, yo estoy trabajando en mi doctorado en corrientes estelares. En la primera parte de mi doctorado estoy trabajando en ello. Y bueno, básicamente estamos estudiando una de las corrientes estelares más complicadas que hay, justo de todas estas que pueden ver. Acá esto es un mapita de todos los datos recopilados de corrientes estelares que hay en torno a la Vía Láctea, y la que se puede ver acá en verde, la más extendida de todas, es la corriente estelar que sale de la galaxia de Sagitario, que abarca varias vueltas a la Vía Láctea, y básicamente las corrientes estelares son el resultado de la disgregación de sistemas de estrellas, ya sea cúmulos globulares o galaxias satélite, que por efectos de marea van irrumpiéndose y dándole vueltas a la Vía Láctea. Como ven, algunas son chiquititas, pero en el caso de Sagitario da varias vueltas y eso tiene cierta dificultad. Bueno, hay acá una fotito donde se pueden ver observaciones donde hay pequeñas corrientes. Y básicamente esos objetos, como orbitan la Vía Láctea, nos permiten trazar un poco el potencial galáctico, y algunas llegan a distancias bastante superiores a lo que es la escala del disco, y podemos testear el potencial gravitatorio de la Vía Láctea en escalas en donde, bueno, no es habitual, como por ejemplo el disco. Entonces, la idea, lo que estamos trabajando ahora es cómo modelar las corrientes estelares. Y hay dos formas, utilizando simulaciones de n-cuerpos o utilizando lo que se llaman métodos de Sprite. Las simulaciones de n-cuerpos básicamente es poner una galaxia llena de partículas y una satélite y ponerlas a orbitar y bueno, ver cómo es el resultado de eso, de la simulación. Y el método de Sprite es un método un poco más llamativo porque evita la simulación de n-cuerpos, no es tan pesado computacionalmente y nos permite estudiar potenciales, ya sea analíticos o semianalíticos, porque es básicamente un método en el cual se pone un objeto que va orbitando una galaxia, y a medida que la va orbitando va alargando estrellas y se van integrando las estrellas en el potencial combinado del satélite y la galaxia huésped, que es la cual es orbitada por la satélite. Ese es el problema de tres cuerpos repetitivos.
Claro, utilizamos la aproximación del problema de tres cuerpos para modelar la eyección. Básicamente un método de spray es un generador de condiciones iniciales para poder integrarlas a las órbitas de las estrellitas, que es lo que nos interesa, digamos. Para justamente eyectar las estrellas es ubicarlas en el espacio en 2 puntos, porque eyectamos dos estrellas, una del punto de Lagrange L1 y L2, y les damos cierta velocidad inicial, y eso lo integramos en el tiempo. Y bueno, para el método lo tenemos, yo lo he trabajado en la tesis de licenciatura. Lo que sí vamos a hacer ahora es justamente intentar reproducir un observable para poner restricciones a la teoría. Y bueno, vamos a utilizar el observable que trabajó Ibata en 2020, que justo lo mencionó Charlie al comienzo de la charla. Ibata fue el que observó por primera vez la galaxia enana de Sagitario en el 96, y bueno, ha trabajado con ella toda su vida, y utilizando un algoritmo, él fue limpiando, digamos, o sea, observó la corriente estelar de Sagitario y la fue limpiando, poniendo distintos filtros, y por así decirlo, derivó 2 estructuras sinusoidales a las cuales le ajustó una forma analítica, un polinomio analítico, que bueno, las compacté en este grafiquito. Básicamente la idea es intentar reproducir estos polinomios que serían movimiento propio en un dado sistema de referencia como función de una coordenada angular que se extiende a lo largo del plano medio de la órbita. Bueno, y la idea es modelar a la parte bariónica de la Vía Láctea utilizando potenciales convencionales, como por ejemplo discos de Miyamoto-Nagai o una esfera de Planck para el bulbo. Y la novedad es utilizar para el halo, en vez de también un perfil convencional o fenomenológico, utilizar un sistema autogravitante de fermiones y trabajar con distintos modelos de perfil. Y acá, bueno, pueden ver en este gráfico que ahí probamos más que nada modelos en los cuales difiere la parte más externa de la cola del perfil de densidad, y queremos ver cómo afecta esas variaciones en distintas corrientes estelares. Y eso, bueno, lo hicimos, y acá tenemos, por ejemplo, 2 grafiquitos de lo que serían las posiciones de las estrellas proyectadas en el plano XZ caractocéntrico, para 2 tipos de potenciales que serían básicamente el azulcito y el verde. El verde que tiene una cola que se extiende un poco más allá. Y bueno, pudimos reproducir parcialmente los resultados, haciendo que parte de la corriente quede dentro de la zona de 2 sigma de precisión del observable. Así que bueno, esto está en preparación, estamos todavía estudiándolo, así que nada, esto es como un paneo de lo que yo vine trabajando en mi doctorado. Y bueno, después, no sé quién, vos, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? También les voy a estar contando lo que me estoy centrando en la primera parte de mi doctorado, que ahora pasamos a la parte central de la galaxia. Yo estudio la dinámica de estrellas de un cúmulo, el cúmulo S, pero bajo el contexto de este modelo de materia oscura RAR, que le llamamos. Este cúmulo de estrellas tiene más de 100 estrellas, con distribuciones aleatorias en inclinación. Estas son órbitas en el plano del cielo, y principalmente se tienen, bueno, más de 20 años ya de datos astrométricos de estas estrellas con telescopios tomados principalmente del observatorio Keck y el interferómetro VLTI. Acá les muestro la primera estrella, que es la más importante del cúmulo, la estrella S2, porque es la más brillante y es la que se cuenta con mejor calidad de datos astrométricos. Lo que hicimos fue un ajuste en datos de ascensión recta, declinación y velocidad radial. Les muestro el ajuste en el plano del cielo de la órbita de esta estrella. Separé a izquierda usando un modelo de materia oscura RAR con masa de fermiones fija de 56 keV, y a derecha usando un modelo de agujero negro de Schwarzschild con masa central de 4.26 millones de masas solares.
este ajuste fue hecho por la colaboración Gravity, y bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis de Monte Carlo para estudiar la distribución a posterior en el ajuste para la órbita de esta estrella. Y en las tablas de acá les muestro los parámetros orbitales que se obtienen usando los dos modelos, y presentan diferencias con errores dentro del 1%, o sea, son muy similares. Y bueno, también les quería mostrar las hilas de probabilidad que obtuvimos, en mi caso, con este modelo RAR a izquierda, y las que obtuvieron ellos con el modelo de agujero negro. En los dos casos, por eso tenemos parámetros muy parecidos, porque las islas son bien compactas y los parámetros están bien comportados. Ellos tienen más cuadrados acá básicamente porque su espacio de parámetros es mucho mayor. Tienen en cuenta también para el centro, en el foco de la elipse, que sería Sagitario A, estrella, variaciones en las posiciones y velocidades también. Ellos tienen como 14 parámetros libres, nosotros usamos 8 nada más. Estas corridas con el método Monte Carlo las hicimos accediendo al centro de cómputo de la Universidad Nacional de Córdoba, porque se necesita bastante potencia para hacer estas corridas. Y también les muestro otra estrella que estuvimos investigando, que es la estrella G2. Antes se creía que era una nube de gas que al pasar por su pericentro se frenaba, pero ahora se pudo resolver en esa nube que se veía en esta estrella, junto con 2 estrellas más. Y bueno, básicamente hicimos el mismo análisis, también para la misma masa de fermiones de 56 keV con este modelo de materia oscura. Obtenemos los parámetros orbitales comparándolos con el caso de agujero negro, pero en este caso he hecho el análisis por Paisker y colaboradores, también con diferencias en los parámetros orbitales dentro del 1%, y bueno, los datos que ajustamos son de velocidad radial, ascensión recta y declinación. Otra cosa también interesante a estudiar es el efecto de precesión del perihelio de estas estrellas, porque lo que tenemos es, ahora sí va a haber diferencias entre los dos modelos. En el caso de cuando tenemos un agujero negro de Schwarzschild, siempre predice precesión directa del perihelio, en sentido del movimiento. Por ejemplo, para esta estrella, acá les muestro, por revolución, el perihelio se va a mover 9.5 minutos de arco. En cambio, en el caso del modelo de materia oscura RAR, como es una distribución extendida de materia que va llenando la órbita desde el centro de la galaxia, llena toda la órbita de la estrella y llega hasta las periferias de la galaxia, se puede dar este juego, dependiendo de la masa de los fermiones, de precesión directa o también precesión retrógrada. En este caso, con 56 keV para esta estrella nos da precesión retrógrada de -1 minuto de arco por vuelta. Y bueno, básicamente lo próximo que queremos hacer, que estaría lindo para analizar, es tener un espacio de parámetros bastante más general, donde en vez de fijar la masa de los fermiones del modelo RAR y los parámetros de este modelo, que son 4, dejarlos libres también, extender el espacio de parámetros y fitear simultáneamente en el centro de la galaxia órbitas de estas estrellas y al mismo tiempo datos de velocidad circular de la galaxia en el halo de la galaxia. Entonces tener un perfil de materia oscura que va del centro hasta la periferia, ajustando estos distintos observables. Bueno, creo que sigue Charlie un poquito más. Vamos a cortar acá, gracias Valentina, Santi. Si quieren podemos pasar a las preguntas. Ya no teníamos más slides, solamente, bueno, teníamos un slide más que era con un set de preguntas varias preguntas que estamos estudiando y que vamos a estudiar ya en paper que estamos, en distintos artículos que estamos trabajando. Pero bueno, se las dejo acá y si quieren hacer comentarios o preguntas, bienvenidos.
¿Qué tal? Muy interesante. Hay una cosa que a veces puedo poner esta pregunta de una manera más o menos personalmente entendible. Muchas de las cosas que mostraron acá, una de las cosas que ustedes consiguen hacer es reproducir, ¿no? O sea, ya sea en diferentes partes, regiones, ¿no? Reproducir lo que predice, lo que se observa y lo que también predice la relatividad general, ¿no? Claro. La pregunta es, uno no debería estar buscando cuáles son las diferencias, y si es así, porque, es decir, lo que no entiendo es decir, ustedes son capaces de reproducir lo mismo que reproduce la relatividad general, pero hay un parámetro más, porque está la masa del fermión, y entonces la pregunta es, ¿no se deberían buscar cuáles son las diferencias distintivas de la relatividad? Sí, sí, no, es que de hecho, el objetivo central nuestro es ver si hay alguno observable que pueda discriminar estos dos modelos. O sea, nosotros no es que nuestro objetivo es intentar reproducir, nosotros queremos reproducir los datos, pero siempre que haya algún dato que pueda diferenciar ambos paradigmas, sería genial. Al momento, como dijo Valentina, una posibilidad es si mejora la resolución de la Gravity Collaboration, la resolución angular para la posición de las estrellas, y es posible de acá a pocos años, cuando la estrella, por ejemplo, S2 esté pasando por el apocentro, ver si el tren de esta estrella, que ya cumpliría más de 2 ciclos, más de 2 vueltas de revoluciones enteras, si el tren es retrógrado o prógrado en su precisión. Porque como vos bien sabés, una elipse que tiene una electricidad suficientemente alta, cuando pasa por el pericentro no notás la diferencia en longitud de arco prácticamente indistinguible, mientras que en el apocentro vos tenés mayor poder de discriminación para saber si es prógrado o retrógrado. Esa sería una posibilidad. Una pregunta, pero en ese caso, la pregunta sería, supongamos que medís, digamos, viene esto y medís tal igual coincidente con la relatividad general. Tu teoría es capaz de ajustar la masa de fermión para reproducir eso. Claro, exacto. Eso es algo que hasta ahora estamos descartando las teorías desde las funciones menos compactas hacia las más compactas, porque uno quiere descartar ¿no? Todas las posibilidades. Entonces, ahora nos estamos haciendo, tu pregunta está buena, porque vos decís, bueno, ¿qué pasa si se observa precesión prógrada, consistente con Schwarzschild? Bueno, entonces esta teoría tendría que ir a masas de partículas del orden de 300 kV, donde el core es crítico. Disculpa, o sea, que de alguna manera lo que están haciendo es restringir, digamos, dentro de este modelo, cuáles son las masas del posible. Exacto, exacto. Sí, yo en realidad iba muy de línea de lo que comentaba Marcelo, digamos, porque la idea es actuar entre dos modelos, mucho más popular que el otro, cuál es la observación crítica de la tecnología, Sí. y una cosa y la otra, permite la charla de Valentina que la posibilidad de movimiento puede llegar a dar un inicio. O sea, la pregunta es completamente descartable que el caso de Valle pueda producir un momento retrógrado. Claro. ¿Qué otra observación sería crítica para confirmar Sí. el escenario? Sí. Y alternativa a esta del movimiento. Y la otra es que yo, no voy a decirlo clásico de ignorante total, no entiendo cómo puede ser que la materia oscura de repente tenga una configuración determinada que sea mucho más centralizada, Claro. y otra parte más extendida, que tampoco pasa porque no termino de comprender cómo es eso, Sí. que se comporta igual como sería la materia bariónica. Creo que también podría producir un agujero negro de materia, porque en un momento te escuché algo así, de que podría producir también una especie de condensación de la materia oscura que produce un agujero negro. Eso, claro. Pero sí, están todas buenas las preguntas. A ver, están todas buenas. La primera es si hay otros observables que puedan distinguir más allá de de la precesión. Bueno, y también preguntaste si supones el paradigma del agujero negro, sí. ¿qué otra cosa se podría extender dentro de ese paradigma para poder explicar una precesión eventualmente retrógrada? Vamos por ese caso, por esa pregunta, entonces tendrías que poner una contribución extra de materia que vuelva a
a Sagitario a estrella de materia extendida, porque la materia extendida es la que en un paradigma de agujero negro te puede producir una precesión retrógrada. Pero hay materia, ¿no? Sí, hay materia, pero en el paradigma de agujero negro está limitada a 1 por debajo del 0,1% de la masa del agujero negro. El límite observacional dentro del paradigma del agujero negro es por debajo del 0,1% puedes tener de materia extra ahí. Y ahí es justo en ese rango en donde empieza a ser sensible la precesión. Entonces es fina. De hecho, esa pregunta lo comentó Andrea Ghez, la premio Nobel, en una charla que dio el año pasado, que yo tuve la suerte de presenciar, que ellos dijeron, estaba también Valentina, no me acuerdo si estaba Santi, que ella dijo que las últimas observaciones, que es lo que no la estaba dejando dormir, es que ellos estaban viendo de que las observaciones de la estrella, cuando se va alejando y va yendo hacia el presente, estaban viendo precesión retrógrada y al doble del pace o del ritmo de lo que predice el agujero negro de Schwarzschild. Ella dijo en una charla pública, es resultado preliminar, son datos, y de hecho habló de la posibilidad de poner una componente extra de materia oscura, siempre dentro del paradigma de agujero negro. Lo que pasa es que ahí no es trivial cómo resolvés en equilibrio, porque el agujero negro actúa como un sumidero. ¿Cómo resolvés en equilibrio una componente de materia que está todo el tiempo gritando? O sea, habría que... ¿El spin de los agujero negro no tiene nada que ver? A estas escalas no tenés manera de observacionalmente poner cotas al spin con datos de estas estrellas. Pero si tienen distintos, el no podría pasar el movimiento de la estrella. Bueno, está buena esa pregunta. Ese paper lo resolvió Loeb. Abraham Loeb con colegas hace un par de años hicieron ese experimento. Dijeron, si vamos a poner constraint en el spin del agujero negro, porque como hace frame driving en el espacio-tiempo, tiene que afectar los planos de las órbitas de las estrellas. Y entonces, para que los planos de las órbitas se condigan con lo que se observa, el spin tiene que ser menor a 0,1. O sea que... claro, ¿cómo? Por eso está usando Schwarzschild, como agujero negro de Schwarzschild. Sí, nosotros en realidad usamos la materia oscura que la comparamos con Schwarzschild. Rotación, no estamos usando rotación. Sí, sí, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras es interesante porque tiene que ser 0,1. Por otro lado, alguien que tenga memoria puede decir, bueno, pero el Event Horizon Telescope, con la imagen casi face-on que muestra, indica que es consistente con un agujero negro de Kerr, con un spin, que si bien hay mucha incerteza, porque los datos no son muy precisos, es bastante borrosa la imagen, es consistente con un agujero negro de Kerr con una cierta inclinación y un spin. El spin no logra, no hay un constraint fuerte sobre el spin, pero es consistente más con un agujero negro de Kerr. Entonces, ahí hay como... Una pregunta, la diferencia que viene ahí de la diferencia de brillo de uno y del otro, ¿no? Sí, viene la diferencia de este brillo que se observa por el efecto latista cuando la materia va acelerándose hacia vos o hacia vos o alejándose de vos, eso genera un patrón de brillo distinto. Lo que pasa es que acá es importantísimo decir que es que en las imágenes del Event Horizon Telescope no solo dependen de la masa del agujero negro, tenés una degeneración de parámetros gigante porque depende de todos los parámetros libres del disco de acreción. O sea, ellos hacen simulaciones magnético-dinámicas con un montón de parámetros libres en los discos. Y encima la física de los discos de acreción en la Milky Way no se conoce bien. Entonces, por eso hay mucha incerteza todavía en los claims que se hacen respecto del IHT. Falta más conocimiento de los discos y más precisión en los datos. Dado que el movimiento de la estrella, una de esas puede haber algún factor que lo pueda cambiar. ¿Hay algunas cosas claves? Otro dato, otra que está bueno, que lo vimos en la tesis de Carolina hace pocos meses, me puso muy contento porque hay otra evidencia clara, predicción teórica para diferenciar paradigma agujero negro de estos, es mirá. En los discos de acreción, a mayor masa del agujero central, en un paradigma de agujero central, a mayor masa, mayor radio de evento horizontes, y por lo tanto el agujero negro es menos compacto. Si vamos a hablar de la compacidad como la masa sobre el volumen, entonces el volumen es 4/3 pi por el radio de horizonte. Es sabido de teoría de agujero negro que a mayor masa, mayor radio de horizonte de eventos. Entonces es menos compacto, entre comillas, ese agujero negro. Si es menos compacto, los picos del espectro de temperaturas y de luminosidades de los discos de acreción, los picos se corren hacia frecuencias
se corren hacia energías más chicas, se corren hacia la izquierda los picos, a mayor masa de agujero negro supermasivo. Y nosotros estamos encontrando, al menos para el rango de masas de entre 10 a las 6 y 10 a las 8 masas solares, de estos candidatos objetos compactos supermasivos en el centro, en términos de materia oscura, encontramos que a mayor masa del core compacto de materia oscura, es más compacto. Y entonces, ahora al ser más compacto, los picos de temperatura se corren hacia la derecha, se corren en dirección opuesta a la del agujero negro. Lo que pasa es que ahí es interesante, ahí encontramos una posibilidad de discernir ambos modelos. Lo que pasa es que no hay. ¿Con quién era que hablábamos? Con vos, que estuviste, sí, que estuviste de jurado, y con Flor Vieiro también, que no está acá, que es de nuestro grupo. Casi no hay datos sobre eso. O sea, allí encontraron una diferencia, pero cuando fueron a buscar datos, porque no que dicen los datos, pero yo entiendo, una predicción que sea ese modelo, ¿no? No, a ver, ellos hacen su modelo y sacan la predicción. Claro. Después, obviamente, vos vas al modelo estándar que para eso, y bueno, ellos qué predicción tienen. Ellos se dan cuenta que ellos tienen una predicción que es opuesta a la otra. Bueno, entonces, bueno, ¿y hay datos para ver cuál de los dos se acerca más a la normal? Sí. ¿O podría también no, ahí no. No, ahí no. Justo yo leí la tesis porque mi papá fui dado la tesis. Y todo eso se lo pregunté, pero todavía como, bueno, esto es lo que a mí me interesa. Entonces, de vuelta en los datos, porque había puesto que eran datos y me pregunto por qué hoy. Para ahí me explicó, es muy complicado todavía medir este tipo de observar en objetos, pero eso sería como un gran calidad. Poder discernir entre un modelo y otro. Ahora que ellos están todo el tiempo comparando con los. Ellos hacen su teoría alternativa, sacan sus predicciones, pero bueno, vos después tenés que comparar con el estándar y con las observaciones que tenés. Uno trabaja en un modelo alternativo, es así. No, sí, se lo también hacer es proponer ciertas cosas que van a estar detectables, alternativas al modelo. Y esto es lo que yo veo, porque no pareciera ser que es que la falta de datos, también no puede decir, yo espero observar tal cosa, ¿sí? Y después ver de qué manera. Acaban de decir. Ellos esperan ver estas curvas de intensidad y temperatura, y cuando fueron a ver, bueno, ya hay datos de esto, y encontraron que hay muy pocos. Porque todavía hay problemas a la hora de medir. También en el futuro mejorará. ¿Cuál sería lo probable ahí? Disculpa. El espectro láser, el láser, Vicky, el espectro de energía espectral, porque, bueno, por ahí nos puedes dar más datos. Tenés el pico, el blue band, parece que son el pico donde se intenta ajustar un modelo de Sakura y Suñave para ver la masa del objeto central. Y entonces, pero tenés un poquito de datos en el pico y luego datos de otras fuentes alrededor del objeto central, que en otras longitudes de onda, pero no tenés un continuo, y las barras de error son considerables. Entonces, si vos ahora vas cambiando, estaría bueno ver estadísticamente un set de muchos AGNs con distintas masas inferidas, para ver si tenés un tren posible en estos picos de la sed. O sea, disculpa, para ver si lo observable acá sería la distribución de energía de diferentes agujeros negros, diferentes galaxias. Exacto. Y ver cómo eso lo relaciona con la masa. Exacto. Claro, eso, ahora sacado del contexto de la problemática que tienen ellos, es un problema propio del modelo. Eso es un problema que no se puede resolver con suficiente precisión. No hay poder porque tiene barras enormes, y porque esta distribución de energía está compuesta por un montón de fuentes. No hay un único proceso de construcción. Y encima, para volver sobre la pregunta inicial de Melina, ahí estás hablando de una población de galaxias en particular, que ya sabés que son objetos agregados. No es el caso de una galaxia tipo Vía Láctea, donde de por sí los modelos ya están hablando del agujero central, no rotando. Cuando hablamos del modelo del agujero negro central de la Vía Láctea, la estamos planteando como un agujero negro Schwarzschild que no rota, no aprieta. Esa galaxia no puede ser comparable con
Yo iba a hacer una pregunta, pero le cedo el lugar a Gastón. Hay unos objetos que se llaman Tidal Disruption Events, eventos en realidad transitorios, Sí. que se supone que es un objeto que se rompe por entrar por fuerza de marea, un agujero negro, Ajá. o otro tipo de binarias interactuantes con agujero negro o algo así, se pueda testear. Sí, está bueno. No binarias, porque estás hablando de la agujero central, pero... Sí, no, creo que vos lo que decís es... Lo que iba a preguntar es la línea de algún observable sí, es que se puedan modelar. Sí. ¿Qué pasa cuando una estrella es en vez de tragada por un agujero negro, tragada por... Sí. Estoy intentando recordar el survey de binarias que ya están al nivel... que ya están al nivel de testear efectos de la relatividad general en los púlsares, en el PDOT, en el ritmo de evolución del periodo. Ya están, los datos nuevos están a nivel de poder testear efectos de relatividad general en ese frenado, y ahí podrías testear si hay una distribución de masa adentro, cómo cambia también, porque tendría... No, pensé que lo que vos hablaste era exclusivamente para agujeros centrales de tu modelo. Eso, sí, sí. Yo me refiero a binarias que estén cerca del objeto compacto supermasivo en el centro de la galaxia. En regímenes, observaciones de púlsares binarios que estén en regiones de alta densidad de materia oscura o en regiones centrales a las galaxias, donde vos podrías comparar cómo es una dinámica si hay un black hole, así tenés... De hecho, parte de la tesis de doctorado de Valen va en esa dirección porque el codirector es de un italiano que ha trabajado en eso. Sí. Yo tengo una pregunta con los modelos de los movimientos de las estrellas alrededor del centro galáctico. ¿Consideran el centro galáctico y la estrella? ¿No consideran multiplicidades? ¿Pero cómo? Cuando comparan con los resultados de Gravity, esos son como modelos de dos cuerpos. Claro. Un cuerpo raro, disco, que fuera agujero negro, y una estrellita. Claro. Que orbita alrededor. No consideran influencias del tercer cuerpo. No. Porque eso podría generar percepciones. Sí, exacto, sí. Sí, de hecho eso es lo que comentó... Va en contra de la Eso es lo que comentó Andrea Guess, que según las soluciones que ellos estaban teniendo últimamente, requeriría la introducción de una componente extra de materia oscura para poder generar el movimiento retrógrado. Es lo último que ella dijo, pero bueno, estamos esperando esos datos. Estamos acá, ¿cierto? Porque está buenísima el cambio. Ya son iguales. Si alguno quiere hacer una última pregunta puntual, que pueda haber una respuesta puntual, si no, terminamos acá. No te lo vas a hacer. Bueno, gracias.